Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. En esta jornada de miércoles 22 de abril del año 2026, les habla Vidal Dorado. Son exactamente las 11 de la mañana con 35 minutos. Estamos en vivo y en directo. Ya está en nuestros estudios, vemos a partir de este momento en pantalla, está con nosotros el doctor Jorge Satori para hacer el análisis respectivo de la coyuntura política nacional. Doctor, buenos días, un gusto recibirlo. Muy buenos días, querido Vidal. Un saludo para todos tus seguidores, toda tu audiencia, especialmente para el lindo pueblo guardieño, que seguramente ya se ha vuelto seguidor de tu programa y no se pierde un solo capítulo. Algunas veces en los grupos de amigos me comentan sobre los invitados y toda la entrevista que se realiza en tu programa, así que ya sos un medio de referencia también de los principales en el municipio de La Guardia. Felicidades también porque he visto que en tu página personal ya has superado las barreras de los seguidores, ya has superado los 10.000 y eso es un logro bastante visible. Y es realmente de realzar estos aspectos porque no solamente mostrás lo que la gente quiere ver, sino también el otro lado, que es lo que la gente no quiere ver y no quiere escuchar muchas veces. Y si vemos los comentarios de las diferentes entrevistas, también vamos a ver que hay gente a la que le gusta lo que se dice y a la que no le gusta, y eso es válido. Estamos justamente desde la década de los 80 que Bolivia retornó a la democracia, en un país democrático donde todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera siempre y cuando sea dentro del marco del respeto, porque si no, también la misma Constitución prevé las acciones de protección de privacidad que no solamente van a venir a limitar ese ejercicio de la libertad de expresión sin respetar el marco del respeto, y además poder emitir sanciones así sean mínimamente pecuniarias. Mire que una de las particularidades de este medio de comunicación es, primero, como eslogan, ¿no? Aquí no cerramos la puerta a nadie, no dimensionamos la realidad de los hechos, pero siempre pedimos al ciudadano que pueda participar con respeto. La Guardia, pronto tendremos novedades. Robert está haciendo la llamada respectiva, ¿cierto, Robert? Vamos a tener novedades próximamente con La Guardia, ¿no? Mire usted, está haciendo los contactos ahí, por si acaso. Así que saludos para toda la gente de La Guardia. Yo valoro que usted haga el esfuerzo de venir en sus actividades diarias que tiene, doctor, así que muchas gracias. Bueno, hay gobernador electo contra mucho pronóstico, hay gobernador electo, 57-43, estamos hablando de casi 14-15% de diferencia. Hay mucho que evaluar en cuanto a por qué JP, por qué perdió a Torritter, sin lugar a dudas, pero vamos con lo positivo. ¿Qué le espera a Juan Pablo Velasco ahora como gobernador? Bien, la verdad que me hubiera gustado comenzar analizando desde el aspecto interno y después al aspecto externo, A ver. Y finalmente la repercusión en todos los actores políticos de mayor relevancia en el contexto nacional. Prefiero que mantenga ese orden. Adelante, doctor. En el aspecto interno hay que ser crítico, autocrítico. La campaña de Otto Ritter ha tenido algunas falencias. El sector de comunicación, de hacer que las personas, el votante principalmente, conozca las acciones nobles que realizó en campaña el doctor Otto Ritter, las acciones de mayor trascendencia que ha encabezado en su lucha cívica durante varios años, no llegaron a pegar en el público joven. Y si el mensaje no llega al público que se espera que llegue, entonces hay una falla en el proceso de comunicaciones, en el departamento de comunicación, no sé cómo le llamarían en la campaña o en el equipo de campaña de Otto Ritter, pero es la primera autocrítica. La comunicación no fluyó. Segundo aspecto que se debe revisar como autocrítica es la definición de dónde se realizan los principales actos de política, los mitines, que son donde uno fideliza al voto, porque a diferencia de una caminata, a diferencia de una entrevista o de ir al mercado a tomar un cafecito, comer una empanadita,
en un acto de un mitin político, en un acto de campaña de esa naturaleza, es el vecino saliendo a escuchar, no el vecino interrumpido en sus actividades para presentarse y escuchar la propuesta, sino lograr que el vecino salga interesado a escuchar el mensaje, conocer al candidato. Estos actos han sido muy poco expandidos ante la opinión pública y por eso es que no llegó a asentar el mensaje. Finalmente, el cierre de campaña, si bien es muy bonita la caravana que hizo por toda la Chiquitanía y otras provincias para terminar en Puerto Quijarro su campaña, yo creo que le faltó más estar presente entre los jóvenes. Que tiene una personalidad el doctor Otto Ritter que podía haber aprovechado porque es una personalidad que le llama la atención al público joven. Entendiendo que Santa Cruz de la Sierra tiene más de 1.171.000 votantes más o menos, que constituye más de la mitad del padrón electoral. Y de ese 1.171.000, el 40% es gente joven. Entonces, yo creo que faltó definir mejor los lugares donde aparecer y cómo hacer llegar el mensaje. Esos son los temas de autocrítica para el doctor Otto Ritter, que evidentemente es quien reconoció la victoria de Juan Pablo Velasco. Con relación a Juan Pablo Velasco, hay que reconocer de que si bien no fue ganador en los municipios, o por decir provincias fuera de Santa Cruz de la Sierra, ha definido muy bien su línea de campaña. Su línea comunicacional fue realmente óptima, se encargó de coordinar muy bien con quienes son virales por hacer memes, de aquellos líderes de opinión que tenían ya un público fidelizado. Entonces, evidentemente, en mayor acierto que la campaña de Otto Ritter en la línea comunicacional, la campaña de JP, y finalmente en los lugares donde apareció y desarrolló mitines políticos, que en realidad era el fuerte de la campaña de JP, la verdad es que la gente respondió y pudo acuñar su mensaje. Aspectos críticos de la campaña de JP: a pesar de que en el debate fue una guerra de ideas donde ambos se decían que sus propuestas son inviables, yo creo que la mayor parte de la población, más allá de quedarse con propuestas, evidentemente llegó al punto de simplemente sentirse identificado con el candidato. Y ahí, entre la guerra sucia y evidentemente el rango etario del doctor Otto Ritter, le favoreció menos que a JP. Eso en un aspecto interno de las campañas. Ahora, en relación al aspecto externo de las campañas, esta campaña subnacional en Santa Cruz como departamento, concatenándola a la campaña nacional, nos muestra que a Santa Cruz le encanta la guerra sucia. En la campaña nacional fue una pugna entre el equipo de campaña de Samuel Doria Medina por Unidad y el equipo de Tuto Quiroga de Libre, y ambos se tiraban una guerra sucia sin antecedentes, sin esquema definido, sin límite. Y evidentemente salió vencedora la Alianza Libre con Tuto Quiroga. Ganó en la primera y en la segunda vuelta en el departamento de Santa Cruz. Y ahora, en la subnacional, cambiaron los actores, siendo desplazado Doria Medina por Luis Fernando Camacho, que venía con la espalda de la sigla del presidente en una alianza Creemos Patria, y Libre, ya como una organización política, encabezando a Juan Pablo Velasco. Y también hubo un choque de líneas bajas de campaña, guerra sucia, donde fue desplazado una vez más el equipo de Luis Fernando Camacho y se logró posesionar Juan Pablo Velasco. Posteriormente, Otto Ritter, que llega a la segunda vuelta, que aunque no ha sido el ganador de la segunda vuelta, es la revelación en la campaña subnacional porque inició en las primeras encuestas con 2%. 2% en un padrón de 2.071.000 votantes que maneja el departamento de Santa Cruz, estamos hablando de 80.000 votos.
y terminó cerrando con poco más de 651.000. Es una amplia diferencia que evidentemente se constituye en una victoria siempre y cuando el doctor Otto Ritter siga en la arena política, siga con un proyecto y no lo deje todo ahí, porque ahí sí sería un fracaso. Creo que el no haber ganado, no voy a decir la derrota, ya lo dije, a veces hay que saber utilizar las palabras necesarias. El no haber ganado la gobernación ensordeció y encegueció por un tiempo a Otto Ritter, al punto que el día de la conferencia de prensa, luego de conocerse los resultados, Otto Ritter salió de una forma torpe, vamos a utilizar ese término para referirse al otro candidato, se refirió de una forma torpe también a la gente que votó por JP, era un ciudadano que confió su voto al candidato y se olvidó, creo yo, de ese voto que confió en Otto Ritter, que no es poco. Estamos hablando de casi el 50% de la población cruceña que le confió el voto y que eso lo conmina a poder ejercer autoridad también, aún desde la oposición. Porque la autoridad no es estar en el cargo. La autoridad es la legitimidad que te da ese voto soberano en las urnas, y lo tuvo Otto Ritter. Así sea con esos 3 asambleístas, Otto Ritter tiene la responsabilidad moral, creo yo, ante la población de poder emitir opinión, fijar posición, exigir, controlar, fiscalizar. Lo tiene y será un desafío que vaya a hacer Otto Ritter por los próximos 5 años. Creo yo que para los próximos 5 años no tendremos a un Otto Ritter en campaña. Mire, no ha perdido, ha sembrado. Dianey, ella mismo dijo, ¿no? Ha nacido una líder. Federico es asambleísta, perdón, es concejal en Porongo. Y Luis Andrés, Luis Andrés lo vi brotar pecho el día de las elecciones en la conferencia de prensa, por lo que entiendo yo que esto del sueño cruceño va a seguir y en los próximos 5 años veremos a los herederos, porque muchas veces en política hay lo que existe en la dinastía, ¿no? En la dinastía se va transfiriendo el poder o la herencia a los hijos. Ha pasado en muchos casos. El presidente es hijo de un expresidente, sobrino, nieto de un expresidente. Hay el caso de Luis Fernando Camacho, que intentó con su hijo meterlo en política. Rubén Costas, no sé si su hijo salió asambleísta o no en este momento, no tengo la confirmación, pero todos han intentado aquello. ¿Usted cree que de aquí a 5 años veremos a un Luis Andrés de repente como candidato a alcalde o gobernador de Santa Cruz? Yo conozco a los abogados Ritter, al doctor Otto Ritter, a Andrés Ritter, y no dudo que tengan las capacidades para afrontar un perfil político y los desafíos. Son personas bastante sobrias, buenos abogados en el ejercicio profesional, pero yo más bien discrepo de que la política se lleve como una dinastía. Pero no soy contrario a que las generaciones de algún gobernante, alguna figura política preponderante, puedan cederle la posta a su hijo, a su sobrino, a su nieto. No tengo ningún problema con eso. Pero yo creo que el liderazgo político se construye y se gana, no se hereda. Siempre sea para bien, ¿no? Evidentemente. Tenemos en el paso del tiempo... ¿Lo ve a Luis Andrés con la posibilidad de que dentro de 5 años? Yo en algún momento le he dicho a Andrés que yo veía más potable impulsar su figura por el tema del contexto juvenil o, bueno, una edad menos avanzada que la de su padre, por el tema del desgaste de la campaña, por el tema de la facilidad de las palabras y la comunicación que esperan los jóvenes. Entonces veía más sencillo posesionar su imagen, entendiendo que el pueblo lo que ha mostrado en estas elecciones e incluso en la campaña nacional es que quiere renovación, ya no quiere a los mismos de siempre, no quiere viejos actores del pasado, sin desmerecer
que el doctor Otto Ritter viene de ser uno de los líderes de las luchas cívicas en el departamento de Santa Cruz. Pero no dudo que tenga las capacidades. Ahora hay que ver que Andrés sí tiene el deseo de formar, de trabajar, de construir y de ganarse ese respaldo político que en una campaña evidentemente aminora el tiempo, presenta ciertas facilidades, presenta ciertas dificultades y dependiendo de las decisiones del candidato va a poder capitalizarse. En este caso Otto Ritter ha logrado pasar de 80.000 votos que le ponía una encuesta a 650.000. Pero en política ya vemos que todo va a depender de la facilidad de construir un liderazgo político. Y ahí tiene que reconocerse la figura, algunos dicen de Mario Aguilera en la jefatura de campaña de la Organización Política Libre, otros dicen Tuto Quiroga, que han construido junto con JP Velasco un liderazgo que en el balotaje fue favorable a JP. Yo le digo una cosa, aquí es la imagen de JP. Puede ser que hubieran estado Paula Aguirre, Mario Aguilera o Tuto Quiroga, pero a quien vio la gente fue a JP, definitivamente. El líder que es visible en Santa Cruz es JP para no perder. Voy más allá, querido Vidal. Evidentemente, JP ha cumplido con la expectativa ante la elección, el proceso democrático que nos lleva a tener una autoridad política departamental. Más allá de que el Tribunal Supremo Electoral haya querido ser todavía una figura principal, incluso por encima de los candidatos. Árbitro bombero. Incluso hasta ahora está el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que yo no sé con qué cara puede circular por nuestras calles, siendo que le ha hecho mucho daño al proceso democrático subnacional. Ha eliminado partidos que ya estaban legal y positivamente inscritos, ha inhabilitado candidatos. Tenemos aquí en Santa Cruz como departamento varios municipios que han tenido problemas en la impresión de papeletas. Ayer escuchaba al alcalde de San Antonio de Lomerío, en la municipio de la provincia de Ñuflo de Chávez, quejarse de que hubieron papeletas donde él tenía la casilla para elegir concejales y otras papeletas en las que no había casilla para que su alianza política pueda elegir concejales. Y sin embargo, en las papeletas, en las actas, no había casilla para ponerle votos de concejales y al final obtuvo igual nomás 500 votos para concejales. Él fue electo alcalde, pero sus concejales, a pesar de tener votos, no le hicieron valer ni un solo voto. Entonces, una nube de dudas. Y de acciones también que opacan la gestión de... Yo sé que usted ha sido uno de los afectados allí. Oiga, una corrección muy importante. San Antonio de Lomerío en la provincia de Velasco, ¿cierto? No, Ñuflo de Chávez. Ñuflo de Chávez. Bueno, me corrió. ¿Qué le queda a JP? A ver, muchas veces las promesas de campaña pueden pasar una deuda durísima. Tren. Vamos por el tren. ¿Se va a hacer el tren o no se va a hacer el tren? Y le pregunto esto, ¿sabe por qué? Usted se acuerda que hemos tenido una oferta de tren y el que ofreció tren ganó, pero no cumplió para su casa, ¿no? JP va a... Bueno, ya cumplió la asignatura de ganar la elección y evidentemente, aunque haya tenido los mejores asesores de campaña, de donde sea que hayan venido, la figura fue él y no se le puede restar ese mérito. Pero ahora viene la siguiente asignatura. Acabó la campaña. Acabó la campaña y empieza la gestión. Pero la gestión no es solamente de la autoridad electa, sino también de los opositores. Más allá de que tengan representación en la Asamblea Legislativa o no. ¿Por qué? Muchos van a decir, ¿cómo podés ser vos oposición si no tenés representación? En mi caso, a mí me bajaron la candidatura porque inhabilitaron a la sigla y me inhabilitaron a mí de forma ilegal también, pero eso lo vamos a hablar en otro momento. Pero viene la gestión. Si yo pretendo seguir en la arena política, viene también 5 años de gestión para mí. Ejemplo, desde el municipio y después lo pasamos a la gobernación.
yo que pretendo seguir apuntalando el proyecto político por el que me pidieron que sea candidato, desde la primera vez que postulé, debo mostrar las falencias de la gestión para que la gestión, una vez avisorada, porque yo le ponga la lupa a las falencias, corrija. Y si no corrige, entonces ya sabemos que en 5 años tiene que irse para su casa o en menos tiempo, porque también la Constitución Política del Estado y la Ley 026 y la Ley 018 prevén la figura del revocatorio. Perdón, le interrumpo, era lo que le decía de Otto, ¿no? Otto tiene que, por responsabilidad, seguir haciendo política, fiscalizando, cuestionando. Evidentemente, entonces, en mi municipio yo tendré que ir a todas las pantallas de iluminación pública, alumbrado público, y ver que todas funcionen, porque si no le voy a pasar la factura al alcalde electo. Voy a ver que todas las calles... ¿Prometió pantallas? Promete de todo. En el caso de JP, Ahora, pasando del municipio a la gobernación, tenemos que aquellos líderes políticos que hayan emergido de un proyecto político serio van a tener que continuar. En el caso del doctor Otto Ritter, si él es la figura del proyecto político durante estos 5 años, también va a tener que hacer su gestión. Va a tener que ver, Juan Pablo Velasco prometió un tren que en 19 minutos llegue desde la ciudad de Montero hasta Santa Cruz. Y además se le ha dicho que ya están las rieles para poner un tren encima. Entonces, si no llega a poner un tren sobre esas rieles, Otto Ritter debe ser incisivo, porque si no se cumple una promesa por la cual se obtuvo un voto, entonces se engaña al votante. Otto Ritter tendrá que ver si se pone el tren, si de verdad lo hace en 15 minutos con 14 paradas, como lo ofreció Juan Pablo Velasco. Y ahí es donde juega el desafío para el electo. Juan Pablo Velasco debe buscar las personas que le ayuden a materializar todas y cada una de las propuestas. Ese es el desafío de la autoridad electa. Doctor Jorge Sartori, ¿se hace el tren? ¿Es viable? ¿Será una realidad o será una promesa? Yo vengo de una generación que le pusieron de nombre millennials y para nosotros todo es posible. No hay imposible. Es poco probable que se pueda materializar la propuesta con todas aquellas especificaciones que dio el candidato en su momento, Juan Pablo Velasco, pero confío en que consiga un equipo de asesores, un gabinete que le permita mover una varita mágica para poder conseguirlo. Porque ahora Juan Pablo Velasco ya no es más un candidato, es nuestro gobernador, la primera autoridad política del departamento. Y si a él le va bien, nos va bien a todo el departamento. Pero Juan Pablo Velasco, más allá del tren, tiene que recordar que la principal misión de la primera autoridad política en el departamento de Santa Cruz es apuntalar la lucha por las autonomías departamentales y la descentralización de recursos públicos y atribuciones fiscales. El 50 o 50, fundamentalmente, que es una promesa y que está costando arrancarlo. En eso yo tengo, perdón, antes de pasar al 50-50, creo que en vez de una varita mágica, va a tener que buscar un amortiguador, ¿no? Porque los golpes van a ser muy duros con los reclamos permanentes, no solamente ese. Ahorita estamos en paro de salud, por si acaso, ¿no? Y eso también es factura de la gobernación, porque la gobernación en algunos hospitales también tiene responsabilidad. El tema del 50-50 va a ser una lucha. ¿Cómo fue el censo en su momento que nos llevó hasta un paro? Pero de política no puede vivir la gente. Ahora no. La gente quiere trabajo, la gente quiere gestión. Nos tendrían que enamorar mucho para que salgamos por el 50-50. Y me incluyo como ciudadano también. En tal sentido, ¿qué puede hacer Juan Pablo más allá de la lucha del 50-50 que ya sabemos que se va a encaminar sí o sí? Querido Vidal, como había dicho al principio, ya pasamos a examinar la campaña en la introspección y también de los factores externos. Ahora estamos viendo el resultado de esta campaña ya con las autoridades electas, el relacionamiento con los diferentes actores, y me propones en esa línea ver el relacionamiento o el influjo de la elección de JP
con relación a la relación del departamento de Santa Cruz con el Estado, el gobierno nacional de Bolivia. Y ahí tenemos que el principal tema en agenda y donde no se puede mirar a un lado es el pacto fiscal. Y un pacto fiscal bastante elevado, bastante difícil, pero lo ha propuesto así también en sus propuestas de campaña el candidato Rodrigo Paz, que ahora es nuestro presidente constitucional. Entonces, el primer desafío para Juan Pablo Velasco y todo su equipo de asesores en la gobernación es renegociar el pacto fiscal y exigir el cumplimiento inmediato del 50-50. Le cuento, ayer el gobierno presentó el presupuesto general del Estado reformulado para la gestión 2026. No hay 50-50, para empezar. ¿Qué le dice eso? Que no va a ser posible hasta el año todavía. No quiero caer en el pesimismo, pero yo creo que nunca se va a dar el 50-50. ¿Por qué? Porque ningún ente político, ni siquiera ente privado, va a hacerle el trabajo de recaudar para entregarle la mitad a usted. Ningún ente político. ¿Qué es lo que debe gestar? Se debe gestar antes del 50-50, que es la repartida de lo recaudado, de los recursos. Lo que se debe gestar es la descentralización administrativa y transferencia de atribuciones fiscales. Cuando cada departamento tenga la facultad de recaudar en las actividades que se desarrollan en su departamento, la verdadera autonomía, tenga esa atribución para manejar la administración tributaria de todas las actividades que se realizan en su departamento, entonces ahí y además puede administrarla simplemente grabándose un 50% para el gobierno central, entonces ahí sí podemos decir que se puede materializar, tal como están las cosas ahorita, que la gobernación no tiene atribuciones para cobrar más allá de 14, 15 impuestos para poder sobrevivir y fomentar la inversión pública. No se va a dar el 50-50. Lo que está planteando es prácticamente una independencia. No independencia, pero sí una autonomía plena. ¿Qué es lo que se había previsto en el Estatuto Autonómico de Santa Cruz, que se empezó a discutir en el 2005 y que con la Constitución del 2009 nos cercenaron y dejaron que la Constitución y los poderes políticos de ese entonces vayan a convalidar ese acto? Así como lo dijo de forma contundente, no creo que se dé el 50-50, le consulto. ¿Usted cree que se dé la autonomía plena en este gobierno? Yo creo que están dadas las bases para lograrlo. Y déjame desarrollar ahí. Tenemos como principales grupos políticos a nivel nacional en la Asamblea Legislativa, que ya vimos que la Asamblea Legislativa puede determinar el éxito o el fracaso de una gestión en la Administración Pública Nacional. Lo vimos con Arce. La asamblea entre Camacho y Evo Morales le cerraron el permiso para los créditos y aunque tenía personas muy capaces en su gobierno, no pudo dar abasto a las demandas de la población. Y cuando Rodrigo Paz ingresa al gobierno, tiene una asamblea que del trámite de más de 5.000 millones de dólares que tenía en diferentes créditos Héctor Arce, le aprueban 1.200 millones hasta ahora en crédito. Y eso le permite dar un respiro. Pero eso con la venia de la bancada de Unidad Nacional, donde sus líderes eran Luis Fernando Camacho y Samuel Doria Medina. El visto bueno de parte de la bancada de Libre, que tiene como jefe a Tuto Quiroga y evidentemente a los jefes de los otros partidos que se alinearon en esa alianza, entre ellos demócratas con Rubén Costa o Branko Marinkovic, uno de los dos. Entonces ha tenido el escenario Rodrigo Paz para poder hacer un buen papel y lamentablemente en lo que le ha metido ha ido para atrás, ha tenido fracaso. Tenemos el tema de la gasolina, tenemos el tema de la seguridad nacional, quiso mostrarnos que se mandaba la parte con la captura de Marcet y un procedimiento de expulsión medio raro que al final se vio empañado porque desaparecieron relojes de más de $1 millón y una caja fuerte que después el mismo ministro, como si fuera esto una chacota, va y la presenta y dice ahí están los relojes. Entonces realmente no puede hacer una bien que tiene que empañarse este acto.
y nos muestra que no hay capacidad de gestión en el gobierno nacional. Pero ahora, después de que ya tenemos autoridades subnacionales y el departamento más fuerte política y económicamente en Bolivia, el departamento de Santa Cruz, tiene una primera autoridad política opositora al régimen, a la línea de gobierno oficialista de Rodrigo Paz, entonces Rodrigo Paz va a tener que definir mejor su propuesta, su gestión. ¿Por qué? Porque ahora los diputados de la Alianza Libre pueden acomodarse a responder a la directriz político-partidaria en razón del desarrollo, con la base de que van a tener el respaldo de espacios de trabajo en la gobernación. Van a tener también la facilidad de tener un respaldo en caso de que cuando vayan más allá en sus declaraciones puedan ser protegidos legalmente, con base en que su alianza tiene la gobernación de Santa Cruz y la gobernación del departamento de Pando. Libre tiene esas dos. Y eso ya lo hemos visto. Ha salido, bueno, por lo menos lo he visto en TikTok, no oficialmente, pero lo he visto al diputado Rafael Paz, sí, creo que es él. Rafael López, perdón. Y a otra diputada de la misma sigla pidiendo la renuncia del presidente. Y el presidente va a tener que pensar, hay rumores de que al presidente ya le incomodaba los ministros o las carteras ministeriales entregadas a la Alianza Unidad y que pensaba hacer un cambio de ministro. Ahora Rodrigo va a tener que pensárselas dos veces porque si evidentemente cercena los espacios entregados a la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina se puede convertir en un opositor junto con Tuto Quiroga, y entre la Alianza Unidad y la Alianza Libre pueden terminar por sepultar la gestión de Rodrigo Paz. Y evidentemente, conforme lo que nos han mostrado, Héctor Arce, cuando era presidente de Bolivia, tenía un equipo mucho más preparado que el equipo de Rodrigo Paz para solucionar las crisis. Entonces, evidentemente, ahora se gesta la posibilidad de que entre las alianzas Unidad y Libre en el gobierno nacional puedan presionar al presidente para que haga realidad esa autonomía plena, que nos dé a cada departamento, en especial al departamento de Santa Cruz, la posibilidad, más que posibilidad, la atribución de poder recaudar nuestros recursos en razón a todas las actividades que recauda el Estado central por las actividades que se realizan en nuestro departamento y administrar nuestro 50% y el 50% únicamente pasárselo al gobierno central. No estoy en condición de confirmar lo de Rafael Paz en pedido de renuncia al presidente, pero sí la destitución del ministro de Gobierno Marco Oviedo, precisamente por el tema de Marced, la caja fuerte, las maletas, lo del Beni. Parece que se está complicando un poco en el tema el gobierno del presidente Rodrigo Paz. Jaque mate, ¿tiene que cambiar de aliado en este momento Rodrigo Paz, tomando en cuenta que Samuel quedó sin gobernador, pero Tuto tiene dos? El desafío, ahorita, la realidad de los resultados en las elecciones subnacionales pone a Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho como las bonitas del curso. Todos se pelean por ella. ¿Por qué Camacho? Porque Camacho es parte de la Alianza Unidad. Porque Camacho tiene una representación importante también en la Asamblea Legislativa del departamento de Santa Cruz. Entonces, evidentemente, tanto Rodrigo Paz como Tuto Quiroga, como líderes de sus organizaciones políticas, deben emprender una cruzada para ver a quién le hacen caso Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho, porque evidentemente, por los votos de su bancada, va a haber gobernabilidad y va a ser una gestión positiva, tanto en el gobierno nacional como en el gobierno departamental, o de lo contrario, si no logran cortejarlos y convencerlos de entablar una alianza con mira a un desarrollo nacional y departamental, entonces va a ser una pésima gestión. Recordemos que la Constitución Política del Estado prevé la figura del revocatorio, y si el revocatorio corta el mandato antes de los 2 años y medio de gestión, se elige un nuevo presidente. Y con la realidad actual, ir a una nueva elección sería entregarle la presidencia a Tuto Quiroga por la organización política Libre. Entonces, realmente
se le ha puesto el escenario difícil a Rodrigo Paz. Complicado. Yo en la entrevista que tuve justamente aquí, antes de las elecciones, y cuando dije que mi voto lo había ganado después del debate del doctor Otto Ritter, me venía a la cabeza la sospecha de la entrega de la gobernación de Santa Cruz a la organización política Libre, Libertad y República, por parte del presidente, para buscar una gobernabilidad en la Asamblea Legislativa. Esto sin restar el mérito a la campaña de JP. Pero después de ver en TikTok, y voy a buscar la nota y te la voy a pasar, querido Vidal, el video donde Rafael López, diputado de la Alianza Libertad y República Libre, pide la renuncia del presidente, me vienen dudas de que en realidad haya habido la posibilidad de entregar la gobernación de Santa Cruz a JP. En realidad me parece más que es un mérito de la campaña de toda la organización política libre, no solo de JP, aunque en mayor medida es su imagen, también toda la estructura, pero se le ha puesto color de hormiga el escenario a Rodrigo Paz, que lamentablemente en estos más de 6 meses de gobierno, nos ha mostrado que no acierta una, y cuando acierta lo empaña con algún hecho que evidencia, lamentablemente, la falta de capacidad de resolver problemas y de atender las necesidades del pueblo. Mire de lo que estamos hablando, mira lo que hemos llegado. Estamos hablando de la salida de Rodrigo Paz y las alternativas son dos, ¿no? Revocatorio, si es que esperamos 2 años, porque hay que hablarlo ya así. Ya no hay que hablarlo en que hay que esperar. La espera fue demasiado y como dice el doctor Satori, no le acierta a una. ¿Será por revocatorio o será por presión social? Ahorita los motoqueros están bloqueando en Santa Cruz, ¿saben, no? ¿Por qué? Por la gasolina. Hubo un cabildo en el Alto. Ha habido bloqueo ya antes por los transportistas. ¿Cuánto tiempo más le da usted a Rodrigo? Querido Vidal, yo sé que soy el entrevistado, no soy el que entrevista, pero solamente por 2 minutos cambiemos los roles. Y te pregunto, ¿qué es más importante para la población? ¿Qué le afecta más a la población? ¿Que se haya perdido una caja fuerte con relojes de más de $1 millón de Marcet en la actuación de la policía cuando se lo entregó a la DEA? ¿Y después haya aparecido esa caja con relojes? Que supuestamente esta es la razón para destituir al ministro Tuco Oviedo, ministro de Gobierno, segundo hombre más importante dentro del gabinete ministerial, o que nos den una gasolina basura, que nos hemos enterado por Junior Arias que los contratos nos cobraban hasta $4 más del precio que nos cobraban las empresas en el tiempo de Héctor Arce. Y después se tuvieron que modificar porque Junior Arias los expuso y otros periodistas también. ¿Qué es más importante, la gasolina basura, que no solamente ahora la pagamos en el doble, sino que encima tenemos que saber que cada mes, si Dios quiere y la suerte se da, va a ser cada mes y medio que tengamos que hacer limpiar la carbonilla de nuestros motores? Yo ya voy 3 veces llevando mi vehículo a que le saquen carbonilla y cada vez es lo mismo. Comprando además aditivos. ¿Qué es más importante? ¿Qué afecta más a la población, Vidal? ¿Lo de Marcet y los relojes en la caja, que sería la razón por la que lo sacaron al ministro Tuco Oviedo? ¿O el tema de la gasolina basura, que todavía no logra obtener la cabeza de Medinaceli, que es ministro del área? Está esperando una respuesta mía. Es obvio que el tema de la basura, ¿no? Es obvio. Evidentemente la gasolina basura, pero sin embargo se cambia primero al segundo hombre más importante del gabinete ministerial y no al ministro del área de hidrocarburos, que debe controlar que no nos vendan gasolina basura al doble del precio que nos vendía Arce, porque ahora en muchos municipios de Santa Cruz y de todo Bolivia se sigue haciendo cola por hidrocarburos, y por un hidrocarburo de pésima calidad que saben que nos van a tener en un mes o en un mes y medio en colas también en los talleres. Es decir, nos han encarecido el precio de la gasolina, nos han impuesto un costo superior con el pago de aditivos y además de tener que limpiar la carbonilla de nuestros motores.
Y entiendo que la gente no se levanta porque estamos cansados, estamos sofocados, asfixiados. La economía nos ha golpeado tan fuerte el bolsillo que si nos vamos mediodía a reclamar a YPFB o viajamos a La Paz, no hay para comer. No tenemos quien nos pare la olla en las casas. Y eso yo creo que debería haber sido al día siguiente reemplazado el ministro del área de hidrocarburos por responsabilidad con el pueblo, pero Rodrigo Paz no lo hace. Tenemos varias carteras ministeriales observadas, tenemos la cartera que maneja el ministro Justiniano, se lo ha vinculado en razón de familia, en razón de actividad comercial, a distintos hechos también que ahorita dejan un signo de interrogación sobre si tiene o no tiene participación y vínculos con grupos criminales, y sin embargo siguen. Pero el segundo hombre más importante del gabinete ministerial ha sido destituido porque apareció una caja fuerte con relojes de 1 millón, que a mí como ciudadano no me interesa si eran 1, 2, 3 cajas fuertes, si tenían relojes de $1 millón o de 10 centavos, eran falsos o eran originales, porque eso no va a cambiar mi realidad. No va a cambiar en que yo tenga que ir a comprar gasolina y me friegue mi motor. No va a cambiar la realidad de que los productos de la canasta familiar estén más caras. No me dijo. ¿Salida dentro de 2 años, ya 1 año y medio por revocatorio, o salida forzosa? Si Tuto tiene la intención de ser presidente, debería estar trabajando en obtener acuerdos programáticos con Samuel Doria Medina y Luis Fernando Camacho y dejarlo ser al gobierno de Rodrigo Paz, que si sigue esta tendencia, se cae. Nadie quiere apegarse a Rodrigo, ¿no? En este momento, en estas condiciones. No sé si nadie, porque no deja de ser presidente de la República. Hasta pero Samuel pues ya se ha alejado, ¿no? El desafío de Rodrigo Paz es cambiar todo su círculo, poner personas que realmente vengan con propuestas, experiencia y conozcan de la administración pública y empezar a dar aciertos, porque si sigue esta tendencia, no llega a los 2 años y medio de gobierno y le cede la presidencia a, creo que es ingeniero, Jorge Tuto Quiroga. Bueno, miren ustedes el análisis que hace hoy el doctor Satori. Primero, los millennials de hoy, incluido el doctor Satori y JP, para ellos no hay nada imposible, cree que el tren es viable, es posible, verá su equipo y los recursos de dónde para conseguir. Si no, va a haber que ir, en vez de buscar la varita mágica, a buscar un amortiguador para el golpe, ¿no? El 50-50 dice contundente. No creo que se dé, es primera persona que me lo dice de forma contundente. Y Rodrigo, que cada vez va más para atrás, su próximo sucesor sería don Jorge Tuto Quiroga. Ni siquiera se menciona a don vicepresidente Edman Lara, ¿no? Doctor Jorge Satori, gracias por venir, siempre es un gusto conversar con usted. Hoy 43 minutos por si acaso, siempre nos pasamos del tiempo, ¿no? ¿Nos ha quedado algo en el tintero? La verdad es que hay hartas cosas que analizar. Yo dejaría un programa para analizar la conducta del Tribunal Supremo Electoral en el manejo de las elecciones de autoridades políticas departamentales, municipales, denominadas elecciones subnacionales 2026, porque evidentemente no solamente hay horrores, porque ya no son errores, son horrores, sino que encima hay delitos cometidos a iniciativa del presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila Mercado. Un gusto para mí siempre estar aquí. Me encanta conversar con Vidal y interactuar con todos aquellos quienes también comentan en las redes sociales. Y agradecer la paciencia, porque yo sé que no siempre llego en hora, pero es que con el tráfico de Santa Cruz es realmente complicado. Ya vamos a tener tren. Sistema de transporte. Espero que realmente Mamén Saavedra cumpla y ordene el tráfico o el transporte urbano. Un saludo aprovechando para el arquitecto Jorge Guido Landívar Vargas,
que es el precursor de la Asociación de Propietarios de Predios de Santa Cruz, que siempre ha estado luchando con el orden en el espacio público, ordenar el sistema de transporte, y creo que este es momento de escucharlo, porque tiene planes de desarrollo y le entiende, tiene la experiencia además para administrar la gestión pública. Ojalá que el alcalde lo escuche, el alcalde electo, ¿no? Exactamente. Ojalá. Gracias, doctor. Que tenga una excelente jornada. Un gusto compartir con vos. A usted también. Seguidores del titular, los invitamos a ustedes a compartir esta entrevista si desean dejar su comentario siempre en el marco del respeto. Soy Vidal Dorado. Que tenga buenos días. Permiso.